Hola ciudadanos del multiverso, Daiquester un día más con vosotros desde Multiverso Friki, donde las fricadas no se cambian ni por las bolas de dragón. En esta nueva entrega de Agujeros de Trama os traigo un análisis de la tercera y última película de la primera trilogía de Star Wars, La venganza de los Sith. Tiene muchas cosas que me encantan, el aterrizaje forzoso de la mano invisible, la invasión de Utapau y las dos batallas finales medio simultáneas. Aunque en general me gusta el camino de Anakin al lado oscuro, me parece que el momento clave está demasiado forzado y también me hubiera gustado ver una batalla más larga entre Obi-Wan y Grievous. ¡Vamos con el análisis! ¡Dentro intro! La República se desmorona bajo los ataques del despiadado Lord Sith, el Conde Dooku. Acordaos de esto, que lo veremos más adelante. Han pasado 3 años desde el ataque de los clones, y las guerras clon continúan. Los de la CSI han llevado una flota hacia Coruscant y han secuestrado al canciller Palpatine. ¿Quiénes van a infiltrarse en la nave insignia y a rescatarlo? Pues los dos de siempre. Después de unos minutos de vuelo en el espacio, aterrizan en el hangar enemigo y como no había droidecas, se libran de todos los enemigos fácilmente, dejan a R2 ahí y se van a por el canciller. Les encierran en un ascensor y cada uno va por su cuenta para intentar salir. Anakin abre un agujero en el techo y Obi-Wan le pide ayuda a R2. El caso es que él tiene que esconderse porque han llegado un par de droides que se ponen a hacer no sé qué con los cazas de los Jedi. No, en serio, ¿qué es lo que pretendían? Un minuto después, el astrodroide se pone manos a la obra, pero los B2 le pillan. Pequeño astrodroide estúpido. Así que les lanza lubricante y les prende fuego con los propulsores. Vaya mierda de droides de combate. Y me cabrea que estos sean tan super tochos en el juego de Republic Commando y aquí R2 se los cargue como si nada. Por si te sirve de algo te diré que la vida es una aplastante derrota tras otra hasta que acabas deseando que se muera Flanders. Llegan hasta Palpatine y se encuentran con Dooku. Esta vez Anakin ha aprendido la lección y no se lanza solo a por él, pero luego Obi-Wan se queda fuera de combate y se convierte en una lucha de 1 contra 1. Anakin le corta las manos y luego pasa esto. Ahora mátale. Él duda, pero al final lo hace, y luego dice que se arrepiente. Ya, seguro. Aun con las quejas de Palpatine, Anakin recoge a Obi-Wan para escapar todos. Ah, y os acordáis de que estaban en una batalla, pues han alcanzado la nave y se está estrellando. Pero ¿cómo es que todo se gira? ¿Qué ha sido de la gravedad artificial? Es tanto lo que desconozco de la astrofísica. Ojalá hubiera leído el libro de aquel tipo de la silla de ruedas. Para cuando la nave se estabiliza, ellos estaban en el hueco del ascensor, así que se quedan colgados y Obi-Wan despierta para ver que el ascensor está a punto de aplastarlos, pero consiguen salvarse usando unos ganchos y colándose por una puerta que está abierta. Pero ¿exactamente qué hacía una puerta de ascensor abierta? Les atrapan con un escudo y llega R2, pero les siguen mogollón de droides. En el puente se encuentran con Grievous y tras unas palabritas y una distracción de R2, los Jedi recuperan sus sables y los Magna Guardias se enfrentan a ellos, pero fracasan. Si hubieran puesto un par de droidecas apuntando a cada uno, fijo que se pensaban mejor lo de intentar liberarse. Grievous escapa rompiendo el cristal, y luego hace salir todas las cápsulas de escape para que los protas se estrellen con la nave. Lo que nunca he entendido es por qué la nave se parte en dos. Muy dañada aquí no parece, y luego aparecen las explosiones pero vienen desde dentro. ¿Formaba parte del plan de Dooku o de Grievous? No lo creo porque en ningún momento le vemos a él activando nada. Al final consiguen estrellarse bien, aunque los motores estaban en la otra mitad de la nave. Lamento el aterrizaje, chicos. La niebla es tan espesa que no alcanzo a ver ni mis propias cataratas. Todos llegan al Senado, y nosotros nos quedamos sin ver nada más de la batalla. Se deduce que la República expulsó a la Confederación, pero da un poco de rabia no haberlo visto. Obi-Wan se marcha para informar al Consejo Jedi, Palpatine se va con los políticos, y Anakin con su mujer, que le dice que está embarazada. Esa noche, Anakin empieza a tener pesadillas como las que tuvo con su madre, solo que esta vez quien aparece en ellas es Padme. Así que el tío se queda acojonado y le pide consejo a Yoda sobre cómo evitar que eso pase, pero lo único que le responde es que acepte la muerte y que no debe echar de menos a quienes mueran. Bien, mi misión aquí ha terminado. ¿Cómo que su misión ha terminado? Si usted aquí no ha hecho nada. En serio, la filosofía de los Jedi pa' ellos. Luego nos enteramos de que Anakin se saltó una reunión sobre la guerra para hablar con Yoda, y Obi-Wan le resume que las cosas le van bien a la República, que el Senado va a darle aún más poderes a Palpatine y que él quiere verle. Resulta que Palpatine quiere recomendar a Anakin para que entre en el Consejo Jedi a cambio de que sea su representante. Vamos, nada sospechoso. Pero lo que hacen los Jedi no es mejor. Ellos meten a Anakin en el consejo pero no le nombran maestro. Y luego Obi-Wan le explica que el consejo solo le ha dejado entrar para que espíe a Palpatine. Normal que el tío se cabree. Pero si yo estoy en la situación de Anakin también me pondría de parte de Palpatine. Él le dice que les necesita, mientras que el consejo le convierte en un miembro de segunda y no le explica nada, sino que manda a Obi-Wan. Es más, luego cuando vemos una conversación de Obi-Wan con Yoda y Windu, estos dicen que no confían en él.
Ahora tenemos un salto en tiempo de no sé cuánto. Palpatine llama a Anakin mientras él está en una ópera o teatro o lo que sea eso. ¿Por qué no podía llamarle cuando estuviera en su despacho como siempre y así no echar a los otros que estaban en el palco? No soporto que la gente me haga eso. Le dice que han localizado a Grievous en el sistema Utapau y Anakin afirma que al capturarlo se pondría fin a la guerra. ¿Os acordáis de lo que os dije al principio? ¿Que la República se desmoronaba? Pues por lo que dicen, a mí me parece que los que lo tienen jodido son los separatistas. Pero Palpatine tiene aún más que decir y le habla a Anakin de que los Jedi están montando un complot para controlar la República y que en realidad no son tan diferentes de los Sith. Como el último mensaje no termina de cuajarle, Palpatine también le cuenta la historia de Darth Plagueis, un Sith que podía salvar de la muerte a quien quisiera, y eso sí que le interesa. ¿Pero no le resulta sospechoso que Palpatine sepa tanto sobre los Sith? Cuando va a informar al consejo, eligen a Obi-Wan en lugar de a él para dirigir la misión. Tenemos una escena donde hacen las paces, pero el buen rollo se le acaba a Anakin cuando descubre que él estuvo en el ático de Padme antes de irse. ¿Cómo puñetas lo ha averiguado? ¿Quién ha dado esta información? Una banda de estudiantes borrachos. Nah, en realidad lo sabe porque ahora Obi-Wan también aparece en su pesadilla. Obi-Wan llega a Utapau y el presidente le pide ayuda por lo bajo porque Grievous les ha hecho rehenes a él y a su séquito. Manda a su droide con el caza para que avise a sus tropas y él se va a buscar a Grievous antes de que empiece la batalla cabalgando sobre un baráctilo. Una vez más, Obi-Wan se infiltra en un planeta mientras los líderes separatistas tienen una reunión. Camarada, nuestra nación está en la ruina. No tenemos más opción que abandonar el comunismo. Lo sé, pero sabíamos desde el principio que esto no funcionaría. Siguiendo las órdenes de Sidious, Grievous manda a los líderes a Mustafar, y cuando se han ido, Obi-Wan decide saltar ahí a la vista de todos. ¿No habría sido más inteligente sorprender a Grievous cuando hubiera llegado el ejército clon? ¡Qué mimo! Envían a los magnaguardias a por él y él se los carga en 3 segundos. Luego Grievous decide luchar en solitario contra Obi-Wan. ¿No habría sido más inteligente enviar a los droidecas? ¡Qué mimo! Al principio parece que Grievous tiene ventaja con sus 4 sables, pero Obi-Wan no tarda en cortarle 2 manos y luego llegan los clones. Grievous se monta en la rueda de la fortuna para huir usando desenrollar. Para ser el principal líder militar de los separatistas que se ha cargado a varios Jedi durante la guerra, Grievous deja bastante que desear en esta película. Obi-Wan lo persigue con su baráctilo, pero pierde el sable láser por el camino. Volvemos a Coruscant. Windu manda a Anakin a informar al canciller de que Obi-Wan se está enfrentando a Grievous y cuando se marcha vemos que los Jedi están planeando quitar a Palpatine de su cargo si no renuncia a sus poderes de emergencia. Y vale que la guerra esté prácticamente ganada y que Palpatine ya no los necesitaría, pero ¿no hay algún procedimiento legal para quitarle esos poderes? Hasta donde yo sé, la República sigue siendo una democracia. Que los Jedi planeen quitar al jefe del gobierno cuando no les gusta lo que hace no me suena muy democrático. Calla, si no te oigo, no es ilegal. Cuando Anakin llega para informar a Palpatine, vuelve a quejarse de que el Consejo no confía en él y Palpatine vuelve a demostrar que sabe más de lo que debería. Admite saber mucho de la Fuerza, sobre el lado oscuro y también que sabe que Anakin está casado con Padme. Así que Anakin por fin encaja las piezas y se da cuenta de que Palpatine es Darth Sidious. ¿En serio? ¿Sí? ¿Usted? Sí. Su plan es convertir a Anakin en su aprendiz, pero él está confuso y decide volver al templo para avisar a los Jedi. Para hacer eso no habría sido mejor detenerlo ahí mismo. De vuelta en Utapau, Kenobi sigue persiguiendo a Grievous y los dos terminan en una plataforma sin barandillas, lo normal en este universo, vamos. Empieza una lucha cuerpo a cuerpo en la que Grievous tiene una ventaja evidente, pero Obi-Wan se hace con un blaster y le dispara a sus partes orgánicas, lo cual prende fuego al líquido en el que flotaban y lo matan. ¿No había algún líquido no inflamable en el que se pudieran conservar sus órganos? Y volvemos a Coruscant otra vez. Anakin avisa a Windu de que Palpatine es un Sith y él coge a otros 3 miembros del consejo y van a por él, pero sin Anakin, que no se fían de él. Pero una cosa, ¿ser Sith es un delito en la República? Si de los Jedi depende, sí, pero en la amenaza fantasma creían que estaban distintos, y cuando se dieron cuenta de que no, Palpatine ya era canciller. ¿De qué le van a acusar exactamente? Este ordenador puede procesar más de 9 declaraciones de impuestos al día. ¿De verdad creyó que podría engañarlo? Como Anakin se pasa las órdenes por la piedra, al final coge un speeder y se pone en marcha. Los Jedi han llegado y comienza la batalla. Vaya mierdas que están hechos los refuerzos de Windu. Hagen Collar duró 1 segundo, Saesetin 1 segundo más, y Kit Fisto no llegó ni a los 10. Al final, Windu lo deja acorralado junto a una ventana rota entre el sable y la pared, y es justo entonces cuando llega Anakin. Sidious le lanza unos rayos a Windu que él le devuelve con el sable y le deja la cara deformada, pero eso es para fingir que se ha debilitado y que así Anakin lo ayude. ¿No podía haber hecho eso sin lanzar los rayos? Así se habría ahorrado la deformación.
Windu está decidido a matar a Sidious, pero Anakin quiere que le enseñe cómo salvarle la vida a Padme, así que le corta el brazo y Sidious lo electrocuta antes de tirarlo por la ventana. Luego Anakin se queda tocado en plan ¿qué he hecho? Pero basta con unas palabritas de Sidious para superar la culpa y convertirse en su aprendiz bajo el nombre de Darth Vader. Y sí, volvemos a Utapau otra vez. Grievous está muerto, pero la batalla aún sigue. Cody le devuelve el sable láser a Obi-Wan y él se marcha para arriba mientras el clon recibe un mensajito. Ejecute la Orden 66. La Orden 66 es para que los clones empiecen a cargarse a los Jedi. Y aquí tengo que decir algo que en realidad no forma parte del análisis. ¿Recordáis que en el vídeo del ataque de los clones os dije que os acordarais de algo? Sí, de que los clones tienen el ADN modificado para obedecer todas las órdenes que les den. Pues parece que los de Disney no se vieron esa parte y según su canon, los clones ejecutaron la Orden 66 no por el ADN modificado, sino por un tumor artificial que les pusieron los caminoanos en el cerebro. En serio, Disney, ¿por qué tienes que arreglar algo que no está roto? Mirad todo el trasfondo de los clones que Disney quiso echar a perder. In the waning months of the Clone Wars, the 501st faced missions critical to the agenda of Chancellor Palpatine. When we arrived at the bombed-out ruins of Megiddo, our Jedi commander believed we had been sent to take out a droid energy collector. What Ki-Adi-Mundi didn't know, however, was that our unit of the 501st was really after an experimental Megiddan power source that the Chancellor wanted for his super laser. Keeping Mundi in the dark wasn't easy. The Jedi had become increasingly wary of the Chancellor's doings, and were on the lookout for the slightest hint of treachery. Just like the rest of them, though, he never caught whiff of what was really going on, until it was far too late. The success of the mission on Megiddo was something of a revelation for the men of the 501st. Suddenly, we realized that the Jedi could be fooled. And if they could be fooled, they could be killed. It's been said that the 501st got the best of the war. We also got the worst. On Felucia, the Seps dug their metal heels into the muck of that alien hellhole and dared the Republic to come in after them. So we did, only to be met with the month after month of flesh-eating diseases, shrieking nocturnal predators, and other sights that haunt me to this day. Cut off and for all we knew abandoned by our superiors, our only hope was Aayla Secura, our Jedi commander. Without her iron will, none of us would have come out of that mess with our sanity or our lives. When her death came, I hope it was quick. She earned that much. When the 501st was finally rotated out of Felucia, Aayla Secura made a point of seeing us off personally, calling us the bravest soldiers she had ever seen. It's a good thing we were wearing helmets, because none of us could bear to look her in the eye. In our bones, we knew the war was almost over. The galaxy held its breath, waiting to see which side would make the final, daring move. As fortune would have it, the Republic moved first. After the Chancellor informed the Jedi Council that General Grievous and the Sept leaders were hiding on Utapau, General Kenobi gathered an army large enough to capture 3 star systems. When the orders reached the 501st, our morale soared. For better or worse, this would be the beginning of the end. With the death of General Grievous at the hands of General Kenobi, the Utapau raid had broken the back of the Separatists. Under normal circumstances, it would have been a time for celebration. But our next orders put paid to those thoughts. What I remember about the rise of the Empire is how quiet it was. During the waning hours of the Clone Wars, the 501st Legion was discreetly transferred back to Coruscant. It was a silent trip. We all knew what was about to happen, what we're about to do. Did we have any doubts? Any private, traitorous thoughts? Perhaps, but no one said a word. Not on the flight to Coruscant, not when Order 66 came down, and not when we marched into the Jedi Temple. Not a word.
the fall of Coruscant and the elimination of the traitorous Jedi, Palpatine's rise to power was complete. In recognition of our service and loyalty to the Emperor, the 501st were placed under the direct command of Lord Vader. Armed with deadly new weapons, blazing new ships and shiny new armor, our presence let the galaxy know that the days of the old Republic were well and truly over. We were establishing a new era, an era of order and peace. A ver, ¿cómo puñetas ha sobrevivido Obi-Wan a esa caída? Y no me vengáis con que ha caído en el agua porque a esa altura da lo mismo. Ah, sí, bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Él y Yoda consiguen escapar con vida y reunirse con Bail Organa, quien fue a investigar el incendio del Templo Jedi cuando Vader fue allí para matarlos a todos, vio cómo los clones se cargaban a un Padawan y quiere ayudar a los Jedi. Resulta que los clones están enviando un mensaje desde el templo diciéndoles a los Jedi que tienen que volver porque la guerra ha terminado, así que Yoda y Obi-Wan van a ir para que nadie caiga en la trampa. Mientras ellos se infiltran, Vader va a Mustafar para cargarse a todos los líderes de la CSI, y también llega el momento más feliz de la película. La República, de forma inmediata, se convierte en el primer Imperio Galáctico. Obi-Wan y Yoda alteran el mensaje para avisar a los Jedi de lo que pasa en realidad, y luego, gracias a las grabaciones, Obi-Wan descubre lo de Anakin. Para encontrarle, se va a ver a Padme, quien no está muy segura de si debe ayudarlo o no, y se niega a creer que Anakin se haya pasado al lado oscuro y haya matado a unos niños, aunque esto último ya lo haya hecho en el ataque de los clones. Ella sabe que Vader está en Mustafar, porque él mismo se lo dijo, pero como sospecha que Obi-Wan quiere matarlo, se decide a no ayudarlo e ir ella misma para descubrir la verdad. No sé, igual habría sido mejor llamarlo por Holocom y no llevarte a Obi-Wan de polizón hasta él. Cuando llegan a Mustafar tenemos una conversación donde el personaje de Padme se vuelve bastante incoherente. Le escandaliza que Anakin haya matado a niños, que quiera cargarse la democracia y que sea un soberbio de manual, cuando en la peli anterior hizo todas esas cosas y se casó con él. Los maté. Sí, a todos. Y no solo los hombres, también las mujeres, al igual que los niños. Pero el pueblo no siempre está de acuerdo. Pues se le obliga a aceptarlo. No eres todopoderoso. Pues tendría que serlo. Me convertiré en el Jedi más poderoso que haya existido. Entonces Obi-Wan sale de la nave y Vader piensa que Padme lo ha traído a posta para matarlo, así que empieza a estrangularla. Venga ya, ¿en serio? ¿Todo ese rollo de pasarse al lado oscuro para salvarle la vida a su mujer y a la mínima empieza a estrangularla? Todo en esta escena pasa muy porque sí. Justo cuando empieza la pelea entre Obi-Wan y Vader, Yoda entra en el despacho de Sidious. Estaría bien que nos dijeran cómo es que llega ahí en plan como por su casa. ¿Nadie le ha detectado? Me creería que fuera capaz de llegar aunque le detecten, pero es que entonces nadie debería sorprenderse porque esté ahí. Y así tenemos dos batallas finales simultáneas, aunque la de Yoda y Sidious acabará antes. Me encantan las dos, y sobre todo me gusta el detalle de que Sidious le lance las plataformas esas a Yoda. Yo soy el Senado. Que alguien avisa al Capitán América, esta peli se hace una referencia a sí misma. Total, que Yoda queda derrotado y huye con la ayuda de Bail Organa. Como Vader y Obi-Wan se han ido cargando los ordenadores del lugar, los escudos se desactivan y acaban en el río de lava. Y después de varios choques de sable láser, Obi-Wan consigue la ventaja de la altura y le corta a Vader las piernas y el brazo que le quedaba. ¿Por qué no saltó hacia un lado para ponerse a su misma altura? Como Vader cae en la orilla del río de lava, su ropa se prende y él acaba ardiendo, y Obi-Wan se larga de ahí con su sable. Habría estado muy bien que se asegurara de que Vader iba a morir. Vamos, era una oportunidad de oro para matarlo, pero no. Vuelve a la nave de Padme y se la llevan a Polis Massa, donde están Yoda y Bail Organa. Y poco después llega Sidious con unos clones, encuentran a Vader y se lo llevan a Coruscant. Aquí nos ponen que el parto de Padme y la cirugía de Vader ocurren al mismo tiempo, pero Polis Massa está al lado de Mustafar mientras que Coruscant está a media galaxia de distancia. ¿Cómo es eso posible? Lo hizo un mago. Nacen Luke y Leia, pero Padme muere supuestamente porque ya no tenía ganas de vivir. No sé, ¿tus dos hijos recién nacidos no te parecen razón suficiente? Y luego, el momento que todo el mundo esperaba, Vader ya con el casco y la armadura puesta. Yo soy tu padre. Los protas buenos llegan a Naboo y deciden que deberían separar a los bebés. Bail Organa va a adoptar a Leia, mientras que Obi-Wan va a llevar a Luke a Tatooine con los Lars.
Así que la niña se va a un mundo de aristócratas para ser criada por una reina y un senador, mientras que el niño va a un planeta de delincuentes y carroñeros para ser criado por unos granjeros de humedad. Para que luego digan que Star Wars era machista antes de que llegara Disney. Yoda también le dice a Obi-Wan que debe aprender algo más, y que Qui-Gon será quien le enseñe. Suponemos que lo que le enseña es a aparecerse como fantasma o a hablar con los vivos después de muerto. Y la película termina con un vistazo a los destinos de cada uno. R2 y 3PO pasan a ser los droides del Capitán Antilles, y a 3PO además le borran la memoria. Vemos unos segundos del funeral de Padme al que asisten su familia, quienes aparecen en escenas eliminadas del ataque de los clones, Jar Jar, Nas, la reina actual, y miles de ciudadanos de Naboo. Vader y Sirius miran cómo se empieza a construir la Estrella de la Muerte, Bail llega con Leia al Alderaan y Obi-Wan deja a Luke con sus tíos. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al like, suscribíos y dadle a la campanita. Y si queréis apoyarme, aquí tenéis el enlace a mi cuenta de Patreon. Recordad que para mí sois leyendas.